Hola, buenas tardes. Empecemos con este tema, cineterapia o filmoterapia. No sé si ya habían escuchado ese concepto, porque no es tan común y tampoco hay mucho material bibliográfico para indagar, ¿eh? La verdad me vi en aprietos para encontrar algo de material. Sin embargo, me parece muy interesante las cosas que fui recopilando para ustedes. Hola Esperanza, qué bueno que andas por aquí. Hola Blanca, buenas tardes. Gracias por conectarse. Vamos a empezar. Ya son las 6. Me adelanté unos minutitos antes. 1 o 2 minutos antes. Cuéntenme algo en lo que nos vamos juntando. Los ejercicios que a veces les comparto, ¿han hecho uso de ellos? ¿Los toman como herramientas o algunos de plano nada más los escuchan pero no los usan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos ejercicios? La verdad para mí es importante estarte compartiendo ejercicios porque ya muy cortas y son de teoría. No en todas las sesiones o programas te comparto ejercicios, pero por ejemplo la sesión pasada creo que fue casi exclusivamente para compartir herramientas y ejercicios. Y creo que en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de una herramienta como el cine y si es necesario que puedas practicar algunas de las, pues no son recomendaciones, más que nada son algunas de las funciones que yo le doy al cine, que creo que es una de mis grandes, grandes pasiones. Y este programa se me ocurrió sobre todo por los momentos en los que estamos. Creo que a través de este encierro, de la pandemia, nos hemos enfocado mucho más en estar cerca, no solo de las redes sociales, sino también de, de todo esto vinculado con series, con cine. Como no podemos salir al cine, lo estamos trayendo a la casa y a veces eso nos puede consumir demasiado tiempo. Y por eso para mí era importante compartirte este programa para que si tú crees que estás tomando demasiado tiempo para indagar en el cine o indagar en las películas y que a veces se te puede ir hasta el desvelo por estar viendo una serie, creo que algunas de las herramientas que vamos a ver durante la sesión pueden funcionarte para que el proceso no sea estéril. No quiere decir que no tenga ninguna función, a veces la función es el divertimento, a veces la función es la evasión. Ay, espérenme porque se me cayó todo acá. A veces es la evasión de no sostenernos demasiado en una realidad que a veces no nos gusta. Entonces el cine puede tener esa función y por eso es que para mí era importante vincular más bien ciertos elementos que si de por sí ya ves las películas, que si de por sí ya te quedas demasiado tiempo en las series, puedan tener una función y que impacten en ti de una manera diferente, no solo para poder dormir, no solo para, como te decía, para evadir una realidad que no nos gusta, a veces no nos damos cuenta. Entonces voy a empezar por ahí y voy a empezar ya en Instagram. Ok, dice Blanca al respecto de la pregunta que hice hace un rato sobre si han hecho uso de algunas de las herramientas que yo les comparto los lunes, ¿ok? Entonces, a ver, dice Blanca, me han servido mucho y trato de usarlos, me crean hábitos y me ayudan a estar enfocada. Ah, me alegra, Blanca, me alegra porque creo que para eso son estas herramientas y este programa no va a ser la excepción porque vamos a llevar el cine vinculado a los procesos de la vida y a que tengan una función mucho más digerible las historias. Cuando digo digerible, lo que significa es que yo me pueda conectar con lo que está ocurriendo ahí, pero a través de mi mirada. ¿Ok? Entonces, empecemos. Empecemos con esto. Ya sabes que si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, la puedes ir poniendo por acá
y yo la voy a responder en algún momento durante el programa. A veces me detengo, ya sabes que a veces me voy de largo cuando tengo muchas cosas que compartirte y sobre todo en esta temática que me parece que nos puede apoyar, como te decía, o a mí me ha apoyado. Pues veamos. Diego, gracias que andas por acá. A ver, Itzel, qué bueno que andas por aquí. Alina, Edith, gracias por acompañarme. Ya nos estamos también conectando acá en Instagram. Yanis anda por aquí también. Y vamos a empezar. Bien, te decía, el cine vinculado a la terapia, el cine vinculado a los procesos de existencia. ¿Cómo podemos tomar algo que parecería para mero entretenimiento para que tenga una función en cuanto a la experiencia? Vamos a empezar primero por la palabra terapia. La palabra terapia a veces nosotros la podemos confundir un poco con un sistema de sanación. La terapia, más que una sanación, es un cuidado. La terapia, la palabra como tal, en su etimología, a lo que nos lleva es a una inquietud de nosotros mismos, a ocuparnos de nosotros mismos. Entonces, esta palabra tiene dos acepciones. Una es el cuidado y otra es el tratamiento. Sin embargo, a través del tiempo se ha confundido y me gusta ser un poco clara con esto para empezar. También lo abordé así de manera rápida en el programa de biblioterapia, por si lo quieres también ver, lo puedes encontrar en YouTube, en el canal que lleva mi nombre, Glafira Rocha, y puedes unir los dos, biblioterapia y cineterapia. Van a tener puntos de encuentro, pero otros puntos donde se van a separar. Y uno de ellos es empezar por la idea que tenemos de terapia. La terapia no necesariamente es una cura. Cuando la palabra terapia empezó a utilizarse dentro de los griegos, tuvo como una bifurcación. Una de ellas era el cuidado del alma, y la otra era la sanación del cuerpo. Entonces, a nosotros cuando nos llega ya la palabra terapia ya demasiado digerida, la podemos unir como si fuera una sanación del cuerpo. Pero acá la manera en la que la vamos a relacionar junto con el cine está vinculado con el cuidado de nosotros mismos, lo que significa es una inquietud de conocernos más, una inquietud de construirnos a través de un elemento que en este caso es el cine. Vamos a partir de ahí. Terapia como cuidado, como una inquietud de nosotros mismos y también como si fuera una manera de ocuparnos. Es decir, como te decía en un principio y repito para aquellos que se... Nosotros, el cine puede ser de varias maneras. Una de ellas es desde el divertimento, desde simplemente pasar el rato, a veces desde una evasión, ¿por qué no? Lo que estamos haciendo para ocuparnos de nosotros, como dice la palabra terapia, y unirla, es cuidar de nosotros a través de la construcción de nosotros mismos con eso que estamos viendo como reflejo, que es alguna película. Estoy hablando de películas de ficción, sin embargo, esto también ocurre dentro de los documentales. ¿Por qué? Porque hay una identificación que nosotros vamos a tener con esta temática. Entonces, vamos a partir desde ahí. Si yo identifico que el cine, que las series, cuando hablo de cine, por supuesto, ya hablo de todas las plataformas, Prime, Netflix, Disney, ya casi todas las casas productoras tienen su plataforma por la manera en la que estamos viviendo ahora. Estoy hablando también de eso, también de las series. ¿Cómo nos podría servir a nosotros esa manera de acercarnos al cine? Y vamos a empezar primero conociendo cuál es la función del cine. A veces creemos que simplemente, como te decía hace un momento, es un espectáculo, pero no necesariamente. Y aquí nos vamos a remitir a Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Porque finalmente el cine nace de la idea del teatro. Voy a hacer una pequeña
travesía por la historia para poder aterrizar la función del cine, porque desde sus inicios tiene una repercusión psicológica. Y si nosotros no nos enfocamos en eso, solo vamos a cine como si fuera de eso. Ahorita voy a separar, por supuesto, entre el cine y el teatro. ¿Ok? Ya que el teatro tiene en el espectador. El espectador amplifica de su vida aprende en cabeza. Estamos diciendo, aprende en cabeza ajena simplemente porque no va a vivir la travesía que llevó el personaje. Si te fijas, eso lo podemos tomar también para el cine. Esa catarsis, esa purificación se lleva a través de una serie de conflictos que va llevando el personaje. Cuando el teatro se masifica y nos llega a todos, lo que ocurre es que hay una cercanía del actor con el espectador. Estamos viendo una persona ahí en un escenario. ¿Y qué ocurre? Yo me vinculo con esa persona, con lo que le está pasando y me estoy dando cuenta que es un actor de carne y hueso. Por eso es la cercanía con el teatro. Sin embargo, cuando llega el cine a principios de 1900, lo que ocurre con el cine es que para empezar, ya no está la cercanía con el actor. Entonces parecería que ya no está ese vínculo de catarsis, ya no está ese vínculo de purificación o de aprender en cabeza ajena. Sin embargo, fíjense cómo va evolucionando y por eso me quise detener aquí, para que la próxima vez que ustedes vean una película se detengan en estos detalles, porque van a ser importantes para la manera en la que ustedes van a llevar un análisis terapéutico de las películas. ¿Qué sucede? Fíjense, la primera proyección de cine que existe al parecer es la que hicieron los hermanos Lumière y se trataba de un tren que va caminando. Ellos toman con una cámara la marcha del tren y después la proyectan. Todavía no existía un cine como tal. Y fíjense el impacto que llega a tener esa imagen, que la gente asustada se levanta de donde estaba, que yo supongo que era un teatro, y salen corriendo. Desde ahí, desde los inicios del cine, ya tenía un impacto en el espectador. ¿Por qué? Porque aquí no te dabas cuenta que era un actor, a lo mejor con una máscara, un actor que estaba representando un personaje, sino que, imagínense, o sea, ese impacto de un tren que se va acercando y que parece que se va a salir de la pantalla y la gente sale corriendo. Hay un impacto psicológico de entrada. Pero, ¿qué pasa con el cine? El cine se queda un poco entre el teatro. ¿Por qué? Porque la cámara se coloca de manera estática. Entonces, parece que cuando tú vas a una proyección, no hay movimiento porque, aunque se mueven los actores, parecería que sigues estando en un teatro. Y ahí no hay una función todavía, sino solo a través de la historia que se va contando. Pero hay un representante del cine que llega y rompe toda esta idea, que es, a ver si lo pronuncio bien, Sergei Eisenstein. Traté, pero por ahí va. Ahí lo van a encontrar porque es importante y también vino a grabar aquí a México. Él lo que empieza a darse cuenta es, si yo voy a tener una cámara, ¿por qué no moverla? No es igual que un teatro. Ustedes me están viendo aquí tal cual y es como si yo estuviera en tal cual en el teatro. No hay un acercamiento a mi cara, a menos de que yo me mueva. Ahorita voy a hablar de eso. Pero, ¿qué pasa? El cine se va transformando en su propio lenguaje que va a impactar en el espectador de una manera diferente al teatro. Y ahí se separan. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cuando veo una película? A veces no me percato de ese lenguaje cinematográfico porque ya estoy acostumbrado, pero tiene una función. ¿Cuál es la función? El movimiento de la cámara. La cámara se mueve, se acerca. Yo me puedo acercar, ¿sí?
o me puedo alejar y voy a dar un impacto dramático y psicológico diferente. O el ángulo en el que está la cámara. Si esta fuera la cámara, mi mano, y yo la pongo acá arriba, quiere decir que tú me verías nada más la cabeza, va a tener una repercusión diferente, ¿ok? Me quiero detener explicándote esto muy rápido. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta qué tipo de movimientos de cámara te van a impactar más a ti. Si yo veo un ojo en la cámara, solo un ojo, solo mi ojo, y aparte agarran una navaja y hacen un corte en el ojo, eso es lo que ocurre en un perro andaluz de Luis Buñuel y que fue realmente dentro de los procesos del cine algo impactante. Claro que ahora que lo ves te das cuenta que el ojo tiene pelos por acá y es el ojo de un buey que ya estaba muerto. Entonces, cuando él hace esa toma, está utilizando ese lenguaje cinematográfico. Ya no es a lo lejos la cámara y entonces vas a ver que alguien se rasga con una navaja. No tendría el mismo impacto a que tú veas un ojo a lo largo de toda la pantalla. Entonces, el lenguaje cinematográfico va teniendo esa función de llegar al espectador. Ahora que tú veas una serie de Netflix, puedes darte cuenta de estos movimientos, de estos encuadres, como se le llaman. No es la misma que tú me veas de aquí para acá, que significaría que me estás viendo como en un plano medio, corto, ¿no? Hasta aquí, a que tú me veas casi, casi pegada, ¿no? Así, no es la misma. ¿Por qué? Porque a lo mejor así sientes demasiada intimidad. Si yo me acerco demasiado, eso te va llevando a una intimidad con lo que va pasando. Si yo me alejo, la intimidad se va perdiendo para llevarte a simplemente un plano más amplio, un plano general, como se le llama, en donde tú vas a ver ya no solo mi cara, sino que si yo me hago para atrás, vas a ver también todo lo que hay alrededor de mí. Pero esto tiene un impacto en ti psicológicamente y a lo mejor no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no nos detenemos a lo mejor en esos pequeños grandes detalles, ¿qué pasa? Solo llega, repercute en ti y ni siquiera te diste cuenta. ¿Qué ocurre con las imágenes muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas? Van generando en ti también una, una sensación, a veces hasta de ansiedad y nerviosismo. Si nosotros estamos viendo una película que las imágenes no van tan rápido, van más lento, ¿qué pasa? Pues también es como más despacio, tienes que poner a veces más atención. Ahora hasta nos da flojera ver una película que es más lenta. ¿Por qué? Porque están acostumbrándonos, y digo están acostumbrándonos porque el cine va moviéndose también de esta manera para que nosotros estemos acostumbrados a un ritmo en la vida mucho más rápido. La vida es más rápida, las imágenes en el cine son más rápidas. Sin embargo, empecemos por acá. Si tú quieres estar mucho más tranquilo y ves una película de estas de acción y que son demasiado violentas a veces en cuanto a las imágenes, es decir, que va una, va otra, va otra, va otra, es muy probable que la tranquilidad no llegue tan fácil a ti. No llegue tan fácil porque estás eligiendo una película cuyo movimiento lleva una aceleración y tú necesitas bajarlo. Entonces, ¿qué es lo que podrías buscar? Una peli que tenga un ritmo más lento del que tú traes para que tú te coloques en el ritmo de la película. Del otro modo, si tú andas acelerín o acelerina y tomas una película muy acelerada, no solo te vas a acelerar más, sino que el impacto puede llevarte a veces hasta estados en donde no sabes de dónde proviene esta angustia, esta ansiedad, y simplemente son las imágenes que van pasando muy, 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 muy rápido. Entonces, desde ahí ya puedes elegir qué es lo que necesitas y utilizar al cine a través de su lenguaje. Si tú ves, por ejemplo, un ángulo que se está utilizando en la cámara, que vemos desde abajo al personaje, ¿qué ocurre? Nos está, más bien,
la cámara está acá, el personaje se ve hacia arriba, lo que nos está indicando es que hay una idea de que ese personaje tiene un valor más alto. Fíjense que son pequeñas cosas, pero si no las tomas desde ahí, entonces significa que no te vas a dar cuenta cómo van impactando contigo. El lenguaje cinematográfico tiene una función. Yo creo que los directores están muy atentos de esto porque saben qué es lo que quieren provocar. Si todos los planos fueran muy, muy generales, puedes empezar a experimentar una serie como de soledad, ¿sabes? O sea, estoy ahorita un poco especulando desde mi propia experiencia, pero fíjate, si tú ves a un personaje en una isla y lo vas viendo pequeñito, 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 te está hablando de una inmensidad que lo está rodeando. Si tú ves a un personaje en un plano cerrado, te decía hace un momento, para el ojo, la nariz, hay una intimidad con ese personaje porque estás viendo qué le está ocurriendo. Pero si tú estás observando contigo, hay muchos más movimientos de cámara que se llaman los traveling, hay planos que te van señalando qué es lo que el autor o el director te quiere mostrar por la historia, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, ay, hoy se me están cayendo las cosas, no es lo mismo eh, que yo te muestre, es que quise agarrar la taza, bueno, esta taza, ¿sí? Que yo la ponga acá, no te vas a dar cuenta. Yo sé que algunos solo me están escuchando, pero tengo la taza muy alejada de donde está la cámara. Pero si yo la acerco y la acerco y la acerco tanto que me cubro la cara con la taza, entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy diciendo algo. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, la taza tiene la imagen de un esqueleto, de una calavera. Estoy hablando a lo mejor desde una imagen mucho más metafórica que puede tener un impacto diferente a que nunca observen ustedes qué es lo que hay en la taza. Cada uno de los detalles en el cine tiene este vínculo estético que va directo al espectador y que le provoca algo. Si yo esta sesión estuviera con la taza tapándome la cara, a lo mejor algunos no podrían sostener la charla. ¿Por qué? Porque esto podría perturbarlos, aunque no lo crean, o simplemente dirían, ay, qué bueno que se tapó la cara, ya era hora. ¿Por qué no? También puede pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos empezar a darnos cuenta que al acercarnos a una peli de esta manera, lo que va a ocurrir dar una dimensión diferente y yo me voy a percatar de cómo me va impactando eso. El lenguaje cinematográfico entonces me va a llevar a tener un vínculo con lo que me está sucediendo, con las emociones y no solo eso, generar nuevas emociones que yo no traía al inicio de ver la película. ¿A quién se le ocurre esto? ¿A quién se le ocurre usar el cine como parte de la terapia? Se le ocurre a un señor llamado Gary Solomon. Gary Solomon, por allá en los años 90, empieza a vincularse desde ahí, pero fíjense, la historia es bien interesante de este señor. Este señor no tenía estudios y él dice que vivía de ver la televisión. Entonces se percata que a través de ver la televisión, él empieza a tomar conciencia de muchas cosas a través de la historia que le ocurre a los personajes que él ve en la televisión. Y entonces se percata que cuando él se acerca a una historia que tiene una emotividad, a él se la puede proyectar y a veces hasta casi casi la mimetiza, ¿no? Algo le pasó al personaje y él se empieza a sentir así. Entonces, ¿qué pasa? Se da cuenta que la televisión, las películas pueden a nosotros traernos y más que traernos, ofrecernos una serie de características que podemos ver en el día a día y para él fue un sistema de educación. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a crear este tipo de terapia o herramienta
que él le llama filmoterapia. Sus libros no los van a encontrar en español. Tiene 3 libros que son importantes. A ver, déjenme recordar los nombres. Mm, uno de ellos creo que se llama, a ver, mejor lo reviso. Ok, sí. Mm, lo que él hace en su primer libro, ahorita que me estoy acordando del nombre, es darte una serie de listado de películas que te pueden impactar o te pueden llevar hacia una emoción específica. Entonces, casi como un recetario, y por eso se llama así ese libro. Se llama La receta de una película. Entonces tú dices, yo hoy necesito como estar más alegre, y te va a decir qué películas, ¿no? Entonces, esto yo creo que lo va actualizando porque pues ya en este tiempo desde los 90 pues va a haber muchas más películas. Sin embargo, fíjate, lo que yo te quiero proponer no es tanto en la metodología de Gary Solomon, porque Gary Solomon parecería que desde su propia experiencia, él cree que los demás van a tener ese vínculo con el cine. Y sí, puede ser que tengas un referente con lo que él te está compartiendo, pero también puede ser que para ti no tengas impacto. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esas herramientas, como ya te hablé hace un momento sobre el lenguaje cinematográfico, percatarnos desde ahí, pero llevarlo a la parte que yo te decía en un principio, de ocuparte de ti a través de lo que nos está mostrando el séptimo arte, que es el cine. ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí ya no se trata, lo que te voy a compartir, de una película específica, sino de cómo esa película te impacta a ti, cómo esa película le impactó a otro, cómo esa película le chocó a otra persona. Entonces estamos hablando de un plano mucho más subjetivo. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, al elegir una película, aquí no vamos a hablar de cierta temática que te va a llevar a un estado diferente del que tú quieres. Ese puede ser solo una pequeña parte de la cineterapia. Acá vamos a buscar que toda película que tú veas tenga una función de análisis en ti mismo. ¿Cómo lo vas a lograr? Número 1, creo que lo que te puede funcionar es elegir uno de los personajes que estás viendo en la película. No tiene que ser el protagonista. No tienes que vincularte con toda la historia. A veces solo puede ser con una pequeña parte de la historia porque vas a tomar en cuenta un personaje. Y yo te diría, puedes ver esta película una y otra vez y tomar diferentes personajes para ver qué estás revisando en ellos. Entonces, vamos a convertirnos otra vez en niños o niñas. ¿No te acuerdas? Digo, yo lo sigo haciendo, la verdad. Ver una película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque los niños hacen eso, quieren ver la misma película y tú dices, ¿por qué la ven tanto? Porque ellos sí están explorando diferentes cosas o aspectos de la misma película. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la película que tú viste en tu adolescencia y la ves ahora en una etapa adulta, no la vas a ver igual. Entonces, yo te recomendaría, si alguna película te gustó, te impactó en esa época de tu vida, la vuelvas a ver para que te des cuenta que a lo mejor puede ya no generarte lo mismo. Tú puedes decir, ay, esta película me alegra. Yo te voy a decir cuál es la película que cuando me siento así como bajoneada, como decimos acá en México, la película que yo veo es Mujercitas. Y veo Mujercitas donde sale Winona Ryder. Esa es la que yo veo. Y la he visto, no te imaginas cuántas veces. Siento que me da el personaje de Joe como una energía para creer, para confiar. Pero cuando yo me fijo en el personaje de Amy, que es la niña, no me gusta para nada, porque me identifico con una parte mía que sí está ahí en Amy y que tiene que ver con cierta idea de ver el mundo solo desde un punto de vista y que a veces puede ser superficial. Entonces no me conecto con Amy. Si yo estoy observando a Amy y quiero analizarme, a veces no es que yo vaya a aprender en cabeza ajena, como te decía en un principio, a través de la catarsis de la que nos habla Aristóteles en su poética. Lo que voy a hacer al observar a Amy es darme cuenta de lo que no quiero, por ejemplo.
pero a mí no me gusta Amy. Habrá alguien que sí le guste Amy. ¿Qué más vamos a observar? Cuando tú te adentras en un personaje, estás poniendo tu foco de atención en sus acciones, en sus emociones. Por eso te decía, es importante que no solo tomes a personajes protagónicos, también antagónicos, también malvados, porque vas a descubrir otra cosa. ¿Qué cosa? Algunos detalles que a lo mejor puedes ocultar, tu máscara, tu monstruo, tu sombra, que está a través de eso. Entonces, generamos como un rechazo, no queremos ver ese tipo de personajes, pero si tú quieres ocuparte de ti mismo, hacer terapia de ti, como decíamos en un principio, lo que puedes hacer es aprender de lo que no quieres llegar a realizar en tu vida y que ese personaje sí hace. Entonces, los personajes antagónicos van teniendo una función diferente. ¿Cuáles son las tres cosas que nosotros vamos a buscar dentro de una película? Lo que vamos a buscar es, número uno, la reflexión. La reflexión es cualquier detalle que yo observe de la película, ya sea incluso la historia por completo, que a veces la historia por completo la vemos en una primera intención. A veces se recomienda, por ejemplo, en el caso de un libro, si vas a leer un libro, la primera lectura tendría que ser o un artículo solo de ¿cómo llamarlo? Como un espectador con ojos nuevos, así le podemos decir, o como un lector con ojos nuevos, donde no haya crítica, donde no haya análisis, solo lo lees, lo lees, lo lees, lo lees, o en este caso, como un espectador de películas con ojo nuevo. Lo veo y no me pregunto ni me cuestiono, el mundo se oscurece cuando yo entro a la pantalla de, bueno, al cine, que ahora ya no es el cine como tal. Pero si yo me detengo y lo veo desde la perspectiva ya más terapéutica o analítica, entonces lo voy a ver diferente. Y no es lo mismo, voy a hacer un paréntesis aquí, quien va a criticar una obra desde ciertas características que se ven en el cine. Por ejemplo, si yo voy a ver una película de veras, a mí me pasa algo importante, que por eso no me acompañen a ver películas. Luego estoy adivinando qué va a ocurrir más adelante. ¿Por qué? Pues porque estudié guionismo, he estudiado teatro, creación en general, y ¿qué ocurre? Que yo tengo ciertos lineamientos ya que están en mí, donde yo voy reconociendo qué va a pasar con los personajes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que puede que quien vaya conmigo y si yo le comento, seguro va a ocurrir esto y ocurre, me odia. Pero a veces, ¿qué me pasa cuando llego a ir o ver o ir con alguien o, por ejemplo, con Mario, mi pareja? Lo que pasa es que luego me está preguntando, ¿y qué crees que suceda ahí? Pues yo estoy como jugando con estas líneas de la narrativa porque eso es lo que me interesa a mí, porque eso es lo que yo hago. Entonces, no es lo mismo que yo quiera tener una terapia con la película a que yo vaya a analizar el guión. Porque entonces, cuando yo voy a analizar el guión, de hecho yo hace mucho, de veras, años, que ya no veo una película con ojos nuevos de espectadora que solo va a comer palomitas. No puedo, no puedo. Estoy revisando los movimientos de cámara, estoy revisando la actuación y no, yo no me dedico a la dirección de cine, pero como algo, tengo una idea sobre eso, ya no estoy disfrutando la película como tal. Entonces, puedo ser odiosa y no disfrutar el cine. Sin embargo, cuando tomo el otro tipo de análisis vinculado con la terapia, me puedo divertir más. Me puedo divertir más porque lo estoy vinculando conmigo. Entonces me estoy dando cuenta, me estoy deteniendo para saber qué me está impactando de ese personaje, no del principal, como te decía. No se trata de que agarres una película y que digas, en esta película voy a aprender a ser mejor persona. No lo sé, ¿eh? O sea, es un poco lo que propone Gary Solomon, de quien te hablé hace un momento, pero a veces a ti te va a funcionar y a otro no. Por eso ese tipo de análisis me parece referencial, pero a veces no tan funcional. Cuando tú te detienes a ver todas las características y darte cuenta cómo te van impactando, lo que ocurre es que le das otra dimensión a ver la película. ¿Ok? Entonces espérense porque me está dando calor. Pues me voy a quitar esto. Fíjense, ya cambié la imagen, entonces
ya puedo generar otro impacto para quienes me están viendo. A lo mejor alguien que no sé, que no me conozca y que esta sea la primera vez que entra a una charla de existencia y escritura y me ve con gorro, pues me ve con gorro y ya. Pero me quito el gorro, fíjense, y entonces, ¿qué ocurre? Pues ven que estoy pelona y a lo mejor genera un impacto. Espero que no sea de rechazo, pero si lo es muy respetable. ¿Por qué? Porque la imagen está proyectándoles a ustedes un impacto que tú puedes entonces revisar. Si en este momento me viste que yo me quité el gorro, de veras que fue porque me dio calor, ¿eh? No crean que era un punto dramático de la sesión. No, no, no lo pensé, no lo pensé, pero estoy sintiendo calor. Será porque no estoy tan acostumbrada a usar cuellitos así y esta blusita me la regaló mi mamá, así que me la quise poner en honor a ella. Y ahorita te decía, me quito yo el gorro y lo podemos sumar a lo que estamos hablando. A lo mejor tú no me conoces y crea un impacto en ti. Más allá de que me critiques, que es muy válido, quédate en el impacto que provoca en ti. A lo mejor, aunque ya me conozcas, podrías estarte acostumbrando a lo largo de la charla a verme con el gorro y me lo quito y es así como, wow, ya no me acordaba, ¿no? O qué bueno que se lo quitó, se ve mejor, no lo sé, pero más que te fijes en mi imagen es regresa a ti, por eso hablamos de 3 puntos y el primero es la reflexión. La reflexión, acuérdate, lo he mencionado en otros programas, significa voltear a verte. Entonces, cuando te volteas a ver a través del impacto que puede generar la imagen, empiezas a darte cuenta en qué estás. Si tú dices, wow, me impactó, ¿qué ocurrió en ti? Me molestó ver a alguien que no tuviera pelo o nada, se me hizo agradable ver a alguien sin pelo. No lo sé, ¿ok? Pero cuando tú ves una película, por eso me sirvió de ejemplo, tú te puedes dar cuenta en pequeños lapsus qué me va pasando. Ahora tenemos la ventaja que puedes ponerle pausa, agarrar una libretita. Ojo, lo dije desde el principio, no vamos a ver las películas igual, no las vamos a ver igual porque estamos haciendo un trabajo terapéutico con nosotros. Entonces la película solo es el pretexto, no es lo más importante. Lo más importante es lo que estemos revisando, que nos va ocurriendo, ¿ok? Aparte de la reflexión, lo que vamos buscando es una anagnórisis. Anagnórisis, como lo había comentado en otros programas, lo que significa es darme cuenta. Es una palabra que también aparece en la poética de Aristóteles, que es como un reconocimiento de sí mismo. ¿Ok? Yo volteo y me veo y hay una anagnórisis. Como llamamos en México comúnmente, me cayó el 20. Me cayó el 20, un insight, me di cuenta. Me estoy dando cuenta que al ver el perro andaluz de Luis Buñuel, cuando se cercena el ojo, me dio un asco impresionante. Entonces me detengo y escribo en mi cuaderno, ¿qué me está ocurriendo? Más que buscarle un simbolismo es cómo me estoy reconociendo a través de esa imagen, a través de ese personaje, a través, esto se me estaba pasando, pero también es importante, de la música. A veces la música, a veces el tipo de escenografía o arte que se utiliza en la película va teniendo un impacto en mí. ¿Qué va pasando? O sea, me va chocando. Por ejemplo, recuerdo una película que a mí me impactó, fíjense, me gustó mucho el personaje, pero sobre todo la estética, la fotografía fue Amélie. En Amélie los colores a mí me llevaron a experimentarme como dentro de una fantasía. Y a mí me gusta mucho escribir fantasía. Entonces, a mí me estaba diciendo otra cosa. Por eso hay grandes cinefotógrafos que son importantes en el cine. ¿Por qué? Porque nos están llevando a crear emociones a través de cómo van moviendo la cámara, como te decía en un principio. Recordemos al gran Gabriel Figueroa dentro de las películas de Emilio el Indio Fernández o ahora el Chivo Lubensky, ¿no? Que van generando este tipo de imágenes que pueden ser en blanco y negro, que ahora se está regresando al blanco y negro, y nos da un impacto diferente. ¿Cómo me impacta la música? Por eso te digo, a lo largo de la película puedes tomar diversos elementos. Puedes decir, voy a elegir a un personaje como tal o
voy a elegir en este momento a tal personaje, ahora elijo a este, ahora elijo la música, ahora elijo el arte es como la escenografía o donde se va llevando la película, ahora elijo los diálogos, ¿por qué no? Entonces, ¿qué va pasando? Que al voltear a verme, al darme cuenta o anagnórisis dentro de lo que yo estoy viendo, va a tener una función diferente. Si escuchan ruidos como cohetes, es que son cohetes. Vivo cerca de una iglesia que se llama La Candelaria, entonces mañana es Día de la Candelaria y se me había pasado a decirles porque se va a estar escuchando, ahorita ya va a empezar el coheterío. Ok, ¿cuál es la otra parte que vamos a identificar? Ya quedamos que primero era la reflexión tomando en cuenta un elemento de la película. Número dos, la anagnórisis, darme cuenta. Y número tres, la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Como lo decía Aristóteles, ¿qué estoy yo digiriendo de mí? ¿Qué me está pasando a mí? Que yo ya quiero tomar una acción diferente, o sea, aprendí en cabeza ajena para hacerlo o no hacerlo, como lo hizo el personaje, y llevarlo a cabo en mi vida. Si yo tomo en cuenta estos tres elementos, puedo identificar muchas cosas en mí y cualquier película que yo vea va a tener una función terapéutica. En cambio, si yo solo me limito a ciertas películas que a veces podemos reconocer como películas de desarrollo humano, películas humanistas, películas aleccionadoras y moralistas, voy a tomar solo un punto, que es lo que me está dando la película. Sí, o sea, yo puedo ver qué película, por ejemplo, me parece así aleccionadora. Hay muchas y me gustan, pero sé cuál es la función. Estoy acordándome de alguna, ahorita no me viene una a la cabeza, pero pienso, por ejemplo, a bueno, la mayoría donde salía Robin Williams eran películas vinculadas con una temática que tenía casi un mensaje para ti, ¿no? Pienso en La Sociedad de los Poetas Muertos, que es una película que me encanta, pero tiene una función aleccionadora. Si yo solo tomo esa película por la lección, entonces no me estoy percatando que hay otros elementos que también me van a funcionar para reconocerme ahí. Pienso en uno de los personajes que sale en La Sociedad de los Poetas Muertos, que no es el principal, pero que es uno de los chicos que quiere estudiar teatro, pero que no lo deja su papá, y cómo hace toda esta serie pues de engaños con el papá. No les voy a contar lo que ocurre. El hombre bicentenario, dice, por ejemplo, Alina, es cierto. Les digo que las de Robin Williams, la mayoría tenían esta característica, que tienen una función súper directa. Pero entonces, si vemos otro tipo de películas, no van a ser terapéuticas, es donde yo lo que te digo es, sí, la que tú quieras, la que tú quieras, la serie que tú quieras, siempre y cuando te muevas de la idea de verla solo para entretenerte. Cuando tú pones tu intencionalidad en observar la película para un detenimiento de ti mismo, para que esa película tenga un impacto en ti, va a cambiar tu mirada completamente. Si a lo largo de la película estás tomando la serie de características que te he compartido, puedes llevar incluso hasta unas notitas y te vas a dar cuenta que ciertas películas te van a llevar a estados de ánimo a los que tú puedes recurrir cuando los necesites o los quieras. Pienso, por ejemplo, en una película que yo vi hace poquito y se las recomiendo. Ya saben que las referencias las dejo al terminar el programa, las dejo en el título, ahí las puedes tomar más directamente. Y una película que acabo de ver se llama Las Glorias, The Glories. Es la película, o más bien es una película sobre la vida de una activista que va en busca de los derechos de la mujer y se llama Gloria Steinem. Es muy bonita la película. Yo te diría, es una biografía, pero no me detuve ahí. Algo que me llamó la atención de esta película, que es muy buena de veras, es la manera en la que está narrada esta biografía. Nosotros podemos encontrar una biografía en una película,
nace, se desarrolla y muere, así total, aristotélicamente. Pero también podemos encontrar una serie de movimientos de cámara, como te decía hace un rato, que se van vinculando con una búsqueda estética que te va a impactar de alguna manera. En esa película, ¿qué es lo que yo reconocí? Para empezar, se llama Las Glorias porque no nos va narrando la historia como fue niña, adolescente, adulta, sino que las va mezclando mientras van las tres juntas, o sea, los tres personajes en un camión, y cuando van juntos están más bien en blanco y negro. Entonces, la niña habla con la adulta y la adulta le da consejos al adolescente. Este es un método que yo utilizo mucho dentro de los procesos de la terapia y de los procesos de visualización creativa a través de una técnica que ya les he hablado de ella que se llama el psicodrama. Y al verlo reflejado en la película me gustó muchísimo porque no solo nos está contando la historia de una mujer, nos está contando las historias de una mujer que se va preguntando a sí misma. Y eso a mí me llevó a indagar también en esa niña Glafira, en esa adolescente y cómo entre ellas dialogan. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La manera de narrar la historia ya no fue igual. Por eso es que me dejó impactada. Por supuesto, la historia de esta mujer es maravillosa, es muy congruente, todavía vive. Entonces, me quedé con ganas de leer sobre ella, pero la película, al detenerme en esta característica de cómo estaba narrada, a lo que me llevó a mí fue a darme cuenta que si en este momento yo dialogara, y que lo hemos hecho en algunas sesiones como ejercicio, con mi niña o con mi adolescente, tal vez yo tendría que decirles, el 1 de febrero del 2021 vas a estar hablando de cineterapia. Fíjense, ¿cómo entonces yo podría generar un diálogo conmigo misma? Eso es lo que me trajo esa película. Pero pienso en un documental que me impactó también, que se llama, por si lo quieren ver, se llama Unrest o Sin Descanso. Estaba en Netflix, ya no sé si esté, y me llevó a reconocerme a través de mi cuerpo. Es una chica, si lo ven es muy interesante, que es diagnosticada con fatiga crónica y ella va grabando todo el deterioro que va teniendo su cuerpo. Y eso me hizo detenerme en cómo me estaba vinculando con mi cuerpo, qué estaba pasando conmigo. Es un documental fuerte, de veras. Si ustedes lo que quieren es animarse, a lo mejor podrían verlo en un momento diferente, pero a lo que sí te lleva es al reconocimiento de tu propio cuerpo. Otro documental que ese sí está en Netflix, creo todavía, se llama Mi Maestro el Pulpo. Mi Maestro el Pulpo nos habla de la relación que tiene un documentalista con un pulpo que se encuentra mientras él está grabando en las profundidades del mar y cómo ese pulpo tiene un impacto en su vida. Por eso se llama Mi Maestro el Pulpo, ¿ok? Cuando tú empiezas a ver el documental, lo que te vas a percatar ahí es cómo la relación de un animal que parecería que no tiene como un vínculo con el humano, lo va teniendo. Entonces, tú te vas percatando a través de estos tres elementos que yo te dije, que son reflexión, anagnórisis y cuál era el otro, catarsis, qué es lo que se va moviendo en ti. Cómo te estás vinculando también, no solo con las personas, sino con aquellos seres que parecería que no tienen un vínculo contigo. Eso es lo que a mí me impactó, por ejemplo. Pero me gustaría que me comentaras qué película te ha impactado de alguna manera y a lo mejor sin darte cuenta has utilizado estos pasos, que son la reflexión, los voy a repetir, reflexión, anagnórisis o darse cuenta y catarsis o aprendizaje en cabeza ajena o purificación. Eh, Dice Blanca Novelo, cuando vi el oscuro objeto del deseo de Buñuel, me perturbó mucho el personaje, una mujer que en realidad eran dos. Bueno, a Buñuel le gustaba mucho hacer este tipo de juegos. A mí me dejó muy perturbado cuando vi Simón del Desierto de Buñuel. ¿Por qué? Porque es Silvia Pinal, fíjense, Silvia Pinal, que esta mujer bellísima
en esa película sale incluso hasta muy sensual, quiere seducir a una anacoreta. Entonces ella es el diablo. Y está genial, genial las actuaciones. Es muy cortita, creo que dura como 40 minutos más o menos. Pero esto me lleva a comentarles, en lo que ustedes me están comentando, mm, a ver, estoy pensando en que también una cultura puede tener un impacto a través del, o más bien, más que un impacto, un reconocimiento a través de las películas de su época. ¿Cuántas abuelitas Sara García no conocemos en México? ¿Cómo nos vinculamos? Yo sé que algunos ya no conocerán esta película que se llama Nosotros los Pobres. Bueno, yo de niña la llegué a ver y sufría muchísimo. Tenemos ahí entonces un vínculo de los ricos son malos, los pobres son buenos, ¿no? A través de esa identificación, también culturalmente por el cine que vemos, va a tener un impacto y un desarrollo emocional en nosotros. Detengámonos un poco para saber qué tipo de cine es el que estamos viendo ahora. El cine que estamos viendo es el que está en las plataformas, el que está en Netflix, el que está en Prime, el que está en toda esta serie pues desde de plataformas, te decía, en donde nos están dando ciertas características en las películas, hablábamos al principio, con movimiento, donde ya no podemos mantenernos quietos un rato. Ya no es lo mismo ir al cine, porque en el cine tú te estás las 2 horas viendo la película. Acá tú lo detienes, te paras, te mueves, entonces ya no es igual. ¿A qué nos está llevando? A un sistema como mucho más colectivo del cine que estamos viendo. Verifiquen, aquí no es crítica, es simplemente darte cuenta qué es lo que te está impactando a ti. Verifiquen ahora lo que hace Netflix, que es poner como película número 1 en México, número 2, número 3, número 4, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que te va diciendo cuáles son las preferencias. Y fíjate qué tipo de películas están viendo. Tú fíjate, yo no voy a decir cuál acabo de ver que están. Número 1, casi siempre van a ser comedias, pero regular, o algunas películas que solo porque salieron y la gente las quiere ver, ¿no? Más extraño que la ficción, dice Villacorta. Es una película así extraña. Un poco esa película me recuerda a Niebla de Unamuno, que es el personaje que va como en busca del autor, pero que al mismo tiempo pues va dejando un impacto en quien lo está viendo, porque estás viendo un personaje con una característica de desnudez en busca del autor. A ver, acá dice Alina, yo me vinculé con Orgullo y Prejuicio con la amiga Elizabeth, discúlpenme porque no alcanzo a leer hasta allá, dice, cuando le cuenta que se comprometió más que por amor, por no ser una carga para sus padres. O sea, por ejemplo, ahí lo que nos dice Alina es muy interesante. A lo mejor no es el vínculo con el personaje como tal, sino con ese diálogo. ¿Qué impactó? ¿Qué movió? Y eso es lo que tú puedes poner como referencia en tu libretita de anotaciones de cineterapia o de filmoterapia. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando ahí? Fíjense. ¿Cuáles serían ciertos objetivos que puede tener la filmoterapia? Uno de ellos sería eh, que te acompaña para examinar ciertos problemas que tú tienes y que pueden estar reflejados en el personaje. Número 2, a identificar cuáles son las motivaciones que tienen los personajes y que tú voltees a verte en este acto de reflexión para observar cuáles son las tuyas, las motivaciones o aquellos movimientos o desarrollo que te llevan a vivir el día a día. Número 3, puedes identificar qué soluciones le dio el personaje a una problemática parecida a la tuya y que en una de esas te gustaría hacer a ti. Eso también puede apoyar la cineterapia. Creo que cuando tú identificas la motivación del personaje, te vas a dar cuenta si te conectas o no te conectas con esa motivación. Número
bueno, ya no sé en qué número voy, pero ¿a qué más nos ayuda? La cineterapia nos va a ayudar a identificar qué similitudes tengo yo con ciertas características del personaje, pero que en una de ellas me cuesta trabajo reconocer. Fíjense, para cerrar, en lo que ustedes me ponen algunos comentarios, dice Evangelina, de las recientes que más me impactó fue Mi Maestro del Pulpo. Sí, véanla, parecería que es como un documental del History Channel y sin embargo es algo mucho más profundo porque no solo te está hablando sobre los procesos de vida de un pulpo, no, te está hablando del vínculo de un humano con un pulpo. Entonces, por eso es muy interesante. Dice Aldefonso, dice, ustedes los ricos, ya no alcancé a leer qué más pusiste. Ok. Pero lo que les quiero compartir es algo que me llamó la atención ahora que yo estaba haciendo la invitación para que me acompañaras el día de hoy para ver cineterapia. Yo sé que el día de hoy es día de puente y que muchos deben estar viendo alguna serie y están enrolados en eso porque es un día de no trabajo. Entonces, tomamos rápido las plataformas que nos van a llevar a descansar, a despejarnos. Y lo que yo te estoy proponiendo es todo lo contrario. No te despejes. Pon atención a lo que estás viendo y elige lo que estás viendo para que te des cuenta cuál es el impacto que genera en ti y a través de eso lo tomes como una herramienta de vida. Entonces sí es un proceso que a lo mejor te va a quitar, híjole, de muchos espacios donde antes te divertías. Entonces ahora cuando veas un movimiento de cámara, vas a decir, Glafira me quitó mi ojo natural de ver las películas, pero créanme que no es con esa intención. Yo ya las veo así, lo siento, y lo que te quiero compartir es que cualquier cosa que tomes de tu vida, en este caso el cine, puede tener una función de reconocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, lo que te quiero leer es unos fragmentos que me compartió un amigo muy querido mío, Armando Tarín, cuando yo estaba haciendo la invitación para que me acompañaras en este programa. Y yo puse que una de mis películas que me ha impactado, que me ha sacudido, ha sido Interestelar. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción, son cohetes, se los advertí. Me gusta muchísimo la ciencia ficción y cuando yo vi Interestelar fue como, wow, me enamoré, así como alguna vez me pasó con Matrix. Y la mirada que él me empezó a comentar de que él vio en la película fue completamente diferente a la mía. Yo me enfoqué sobre todo en esta idea de cómo podemos cohabitar en diferentes dimensiones, cómo podemos tener este contacto. Es algo que a mí me gusta y que te acabo de comentar en esta película que se llama Las Glorias. Cómo podemos conectarnos con nuestros yoes del pasado, del presente, del futuro. Eso a mí me llama mucho la atención. Pero la mirada que él tomó fue tan interesante que le dije, dame permiso de compartir esta mirada o esta reseña sobre la película. De hecho, escribió bastante. Y esto tiene que ver con un autoanálisis también. Entonces, lo que él dice, y lo voy a decir mucho más breve de lo que él me escribió, pero dice, el capitán Cooper, que es el personaje principal, dice, es un hombre que cumple siempre la promesa a sus hijos y así cumple con el mandato biológico y moral, porque salvando a sus hijos, salvas a los hijos de todos, es decir, a la humanidad y a su futuro, es decir, mantienes la esperanza. Yo no lo había visto así jamás porque yo no tengo hijos y él tiene 3 hijitos. Entonces, ¿qué es lo que ve él? Salvando a sus hijos, salvo a los hijos de los otros, porque es un astronauta que se va a una misión y necesita o lo que hace es abandonar a sus hijos, pero si él deja a sus hijos, va a salvar a los hijos de los demás, pero yo no lo había visto tal cual. Y continúa y dice, como todos los héroes, el capitán Cooper es excelente en su tarea, es claro y definido con su amor, no teme a la soledad, es capaz de asumir sin duda el peligro, de decir, de dejar atrás a los que ama justo por el amor a ellos y de ir al fin del universo y atravesar 2 agujeros de gusano, 2 infiernos en la realidad para encontrar esperanza y vida, porque servirá para todos,
pero su impulso no nace de la ambición ni de la primitiva fuerza de su ego, sino del sacrificio por amor hacia su hija. Todo lo que hace lo hace por su hija y al final regresa a ella como un padre más que cumplió su simple promesa de regresar y después de realizar lo imposible, de vencer el espacio y el tiempo, de ser casi como los inmortales. Y eso solo lo logra el amor. El amor es la síntesis del tiempo y el espacio. Vean qué hermoso escribe mi querido Armando Tarín. Y lo que él está viendo acá es cómo le impacta desde su idea de ser padre. Esto lo puedes hacer tú, ponerte a escribir qué es lo que te va ocurriendo. Ya se nos acabó el tiempo, así que te espero la próxima semana y lo que vamos a hablar la próxima semana puede ser que sea un tema medio escabroso y que no te guste tanto, pero que ya lo había prometido. Y que es, fíjense, hablar de la responsabilidad o de la culpa, de ser o no ser víctimas de las circunstancias y de la vida. Voy a redactarlo mejor para compartirte ya un título en estos días, pero vamos a hablar de eso, responsabilidad, culpa, victimizarse o no victimizarse, ¿ok? Gracias de veras por acompañarme en este día de puente que yo sé que algunos deben estar descansando. Gracias por observar desde esta mirada que yo les estoy proponiendo el cine. Ojalá tenga una función para ustedes. Gracias, Dani, que me está diciendo que el documental La sal de la tierra es el que vuelve a ver y ver y ver cuando se siente desconectada. Yo creo que todos tenemos esas películas que nos han impactado. A lo mejor si nos detenemos y hacemos una reflexión, hacemos un anagnórisis o una búsqueda de anagnórisis o cuál es la catarsis que nos provocan, nos estaremos dando cuenta que el cine también puede ser terapia y ¿saben qué? Es 2 boletos por 1 porque pagan el cine y al mismo tiempo la terapia. Así que nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo y nuevamente gracias por acompañarme.